Bueno, Barcina es sumisa en Madrid y déspota en Navarra. Está claro que el año nuevo no ha servido para cambiar un ápice las conductas del gobierno que padecemos en Navarra. Un gobierno que, no olvidemos, lleva meses actuando en minoría y en contra de la mayoría política del Parlamento y, lo que es más grave, de la mayoría social que sigue manifestando su rechazo a las políticas de unión del pueblo navarro en las calles. Terminamos el año con una UPN incumpliendo el mandato democrático que le hizo el Parlamento de abonar el complemento compensatorio a los y a las trabajadoras de la función pública por la supresión de la 14ª PA que le correspondía en 2013. Bueno, pues han bastado 3 días para encontrarnos con la primera cacicada del gobierno de Barcina en este nuevo año de 2013. Han disuelto de un plumazo los órganos del gobierno de la CAN, elegidos instantáneamente, y han nombrado a dedo a una comisión gestora para que elabore los nuevos estatutos de la función que se encargará de la obra social de la ya deshecha Caja de Navarra. Y la falta de Barcina, a nuestro entender, con la que Barcina trata no solamente las normas democráticas, sino también a la ciudadanía y a los representantes políticos, es más digna de un cacique de cortijo que de una representante política. Nos habían vendido la idea de que lo mejor era que los cargos públicos desaparecieran de los órganos del gobierno de las cajas y fueran profesionales quienes se encargaran de gestionarlas. Incluso tuvo la desfachatez Yolanda Barcina de decir que la caja era una entidad privada, en cuyas decisiones el gobierno poco o nada tenía que decir, aunque eso sí, ella cobraba las suculentas dietas por imperativo legal. Y ahora resulta que es una instancia política, en este caso el gobierno de Navarra, un gobierno de minoría, recordemos, quien toma la decisión de deshacer los órganos de la Caja de Ahorros de Navarra, elegido conforme a los estatutos. Bueno, pues cuando hace escasamente 2 meses se nos había dicho que la función de los órganos de gobierno a elegir era la de gestionar los fondos de la obra social, todo el mundo entendió que el Consejo de Administración de la Caja de Ahorros de Navarra se convertiría de facto en el patronato de la fundación que por ley cogería el testigo de la caja. Pues no. Barcina en un golpe de mano decide que no. ¿Cómo es posible que una decisión de tanto calado se tome de forma tan alevosa y opaca, de espaldas al Parlamento y en base a un presunto informe técnico cuyo contenido nadie conoce? Hay muchas cosas que tiene que aclarar la señora Barcina, y ahora alguna cosa más. Como por ejemplo, ¿para qué se desarrolló el proceso de renovación del Consejo General y luego del Consejo de Administración de la Caja de Ahorros de Navarra para disolverlos ahora? ¿No es en reírse de todas las personas y los entes que decidieron a quién presentar y tomaron parte de dicha selección? ¿Ha tenido algún coste económico ese proceso? Si ha sido así, ¿cuánto es el montante? Este repentino golpe de mano de Barcina no augura nada bueno. Desde la izquierda del Chale venimos denunciando el carácter antidemocrático de los estatutos de la Caja de Ahorros de Navarra y, por tanto, de la falta de legitimidad de los órganos de gobierno conformados con la voluntad expresa de excluir a los representantes de una parte importante de la ciudadanía navarra. Pero causa estupor esa jugada de Barcina de trampear su propia trampa. Ese afán por controlar todo lo relacionado con la Caja de Ahorros de Navarra, unido al rechazo de la Unión del Pueblo Navarro y el Partido Socialista de Navarra a la Comisión de Investigación para saber qué ha pasado con la desaparición de la CAN y de sus fondos, y a los casos del posible blanqueo de dinero de Pejenote y la imputación de Cervera, nos hacen presagiar que este movimiento tiene que ver más con un control para que todo quede sepultado, o como ha dicho recientemente el director de la Caja de Ahorros Municipal, para incinerar, para que no salga ningún gusano, que por esclarecer todo el proceso de desaparición de la Caja de Ahorros de Navarra, su mala gestión y pérdidas millonarias en inversiones ruinosas. ¿Hasta cuándo el Partido Socialista de Navarra va a seguir posibilitando que Barcina campe a sus anchas haciendo y deshaciendo a su antojo? ¿Hasta cuándo buenas palabras y nulos hechos? ¿Cuándo va a romper el cordón que desata la Unión del Pueblo Navarro? Navarra no se merece un gobierno que mienta, que engañe y que actúe de espaldas a la voluntad de la ciudadanía y a la mayoría institucional. Ha llegado la hora de moverse para exigir una investigación profunda sobre la Caja de Ahorros de Navarra y la depuración, en su caso, de las responsabilidades tanto políticas como penales que se esconden tras este caso. Ha llegado la hora, la del cambio, y eso va a requerir de todos y todas, pero también de transparencia y de honestidad para la gestión. La izquierda del Chale está preparada para ello.